Como parte de las actividades de promoción de los derechos político-electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México solicitó a especialistas en el ámbito político, académico y social escribir análisis respecto de diversos temas vinculados con el desarrollo de la vida democrática. Así surgió la colección de ensayos titulada Género y Democracia. En esta ocasión, presentamos el ensayo La igualdad de género como derecho humano, de la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. La doctora Alanís Figueroa es catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM, especializada en derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, elecciones, acceso a la justicia, género y violencia política. ¿Cuál es la importancia de este tema para la democracia en la Ciudad de México y el país en general? La igualdad de género como derecho humano es fundamental para todas las personas interesadas en los temas de igualdad, de inclusión y de participación y representación política. La Ciudad de México ha sido una entidad siempre de vanguardia. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través del diseño de sus políticas públicas de inclusión de la diversidad de personas que se agrupan en el territorio, pues siempre ha sido de vanguardia. Y en este grupo nos encontramos las mujeres. Las mujeres, a pesar de ser más de la mitad de la población en el mundo y en prácticamente todas las ciudades, en la Ciudad de México así sucede, pues estamos subrepresentadas en los espacios de toma de decisión, los espacios públicos de toma de decisión, también en los privados, pero la perspectiva de análisis de esta obra precisamente nos lleva de la mano para conocer desde los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas, pero en específico de las mujeres. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, la primera y segunda generación, es decir, los tratados de protección de los derechos universales de las personas, pero después los tratados específicos para tutelar los derechos humanos de las mujeres. Y luego nos vamos enfocando en los derechos políticos, que son derechos humanos. No hace tantos años se consideraba que no eran derechos humanos los derechos políticos. Entonces aquí estudiamos los tratados internacionales en donde nos queda clarísimo que los derechos de votar, de ser electas y de representación y participación política y de desempeño de los cargos públicos son derechos humanos. Nos vamos a hacer un estudio también de las convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres, entre otros los derechos políticos, y luego ya aterrizamos en México. Nuestros principios y estándares constitucionales, las legislaciones, las leyes electorales que reconocen a partir de la Constitución los derechos de las mujeres. Hacemos un recorrido de cómo avanzamos en la representación política, de las cuotas a la paridad, y llegamos así a las últimas reformas que son de paridad en todo y las más recientes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y entonces esto nos permite ya cerrar un círculo de análisis y de recorrido histórico universal, nacional y local, que nos permite comprender cuáles son los derechos de las mujeres, cómo se ejercen de manera libre, de manera completa, cuál es la obligación del Estado mexicano de protegerlos, de las instituciones electorales, de atender cualquier violación a estos derechos humanos de las mujeres, y también llegamos al final a estudiar algunos casos muy particulares también que contextualizan la posible vulneración de los derechos humanos de representación y participación política y desempeño del cargo en las mujeres en contextos muy específicos. ¿Qué es el principio de igualdad? El principio de igualdad es precisamente el trato por igual, ¿sí?, a las mujeres y a los hombres, que independientemente de nuestras particularidades físicas, sociales, culturales, tenemos precisamente el derecho y la protección de acceder
y de ejercer plenamente estas garantías en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones. Y el derecho de igualdad y el principio de igualdad, porque es derecho y es principio, dejó de ser un postulado ideológico para ser un principio fundamental que garantiza la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. A la luz de las reformas sobre paridad y violencia política de género, ¿qué temas quedan pendientes? ¿Qué está pendiente de esa reforma? La armonización en las entidades federativas. Es urgente que los congresos locales armonicen todas las leyes secundarias, sus constituciones y leyes secundarias, para que se replique esta transversalidad del principio de paridad y se materialice. Pero debe de quedar muy claro que estando en la Constitución y en las leyes generales, aun y cuando los congresos no reformen, las autoridades electorales están obligadas a cumplirlas, a aplicarlas. Y la violencia política era una asignatura pendiente después de 40 iniciativas presentadas a nivel federal. Pero a nivel local, las entidades federativas, 30 de las 32, ya tenían conceptualizada y tipificada la violencia política en sus leyes locales. Sin embargo, ausente a nivel federal e incompleta a nivel local, no se lograba un diseño de un modelo de acceso a la justicia para proteger a las mujeres que ya están accediendo a los espacios de poder y de toma de decisión en un 50%, y ahora se hace mucho más visible la violencia contra las mujeres en el ejercicio y en la contienda de los cargos públicos. La reforma en materia de violencia política, 8 leyes generales y federales, la tipificación como delito electoral, la tipificación como falta administrativa electoral y como responsabilidad administrativa, nos cierra el círculo para que ahora sí los derechos humanos en su vertiente de derechos políticos de las mujeres puedan ser ejercidos plenamente. Y ese es el recorrido que vamos haciendo por esta pequeña obra que el Instituto Electoral de la Ciudad de México me dio la oportunidad de elaborar y de poner la consideración de todas y todos ustedes. Para descargar el ensayo y toda la colección Género y Democracia, visita la página de la Biblioteca Electrónica del ISM. Recuerda que con participación todo funciona.